Muy bien, queridos estudiantes, espero se encuentren bien después de que ustedes me hayan dicho, ¿no? De cómo se educaron sus padres, cómo se educaron sus abuelos. Profesor, a mi abuelo le castigaron en las chapas, a mi papá, profesor, le castigaban con el puntero porque nunca hacía la tarea. Mi papá dice porque siempre se iba a jugar fútbol y casi nunca cumplía con sus actividades. Pero yo soy distinto, me dice, yo sí cumplo con todas mis tareas. Bueno, e incluso estábamos haciendo una comparación, ¿no? El día de hoy la educación es de manera virtual, profe, me dicen, yo tengo por ahí mi pantalla LED, tengo una laptop, tengo una tablet de última generación, ¿no? Utilizo el internet, tengo mi cámara en HD, ¿no? Por eso en cada clase lo enciendo, etcétera. ¿Cuánto ha cambiado la educación desde la colonia? Vamos a ir analizando, ¿ya? La educación virreinal. Vamos por acá. Vamos a informarnos sobre la educación virreinal. Punto número 1 es que la educación virreinal, niños, estuvo a cargo de los religiosos. Como profesor, ¿quiénes se hicieron cargo de la educación virreinal? Por ejemplo, los jesuitas. Allá, profe. Entonces, los que enseñaban en los colegios no eran los catedráticos universitarios, no eran grandes investigadores, no, sino eran los jesuitas, los académicos de aquellas épocas. Ahora, el siguiente punto que ustedes me van a averiguar en estos momentos. ¿Qué significa la palabra elitista? Voy a ir calificándoles. Por favor, nos ponemos a trabajar. Espero unos segundos. La educación en la colonia era elitista porque se educaba solo un grupo, no se educaban todos. Por eso te dice por acá, se dividió en 3 niveles, colegios mayores, menores. Y profesor, ¿qué pasaba con los que no eran hijos de los españoles? Ya. Los que no eran hijos de los españoles, pues probablemente eran los indios o los negros que vivían en condición de esclavo. Y los indios no se educaban, los indios se educaban en casa mayormente. En casa el padre les enseñaba cómo arar la tierra, al igual que en la época inca, ¿no? Cómo arar la tierra, a la mujer, a la niña, se le enseñaba cómo hacer un guiso, cómo cocinar, cómo tejer, cómo lavar la ropa. Eso se le enseñaba a las indias o a los hijos o a los descendientes, pues, de la época incaica, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo punto por acá. Vamos a ver, hoy vamos a aplicar castigos también a los que apagan su camarita, ¿no? A los que están sin cámara. Características de la época colonial. Primera característica, uno era, miren acá, ¿qué dice acá? Era privilegio de las altas clases sociales. No todos podían educarse. E incluso hasta el día de hoy, todavía en el Perú, no todos se pueden educar. Hay niños, mientras tú no quieres encender tu cámara, hay niños que darían muchísimas cosas por encender sus cámaras y estar frente a una laptop. Hay niños que en estos momentos están vendiendo caramelos, están pidiendo limosna por las calles, están caminando kilómetros y kilómetros para escuchar la radio y escuchar la clase. Entonces todavía la educación es una brecha en el Perú. La educación todavía es un problema que sí o sí se tiene que solucionar en el futuro dentro del país. Pero en la colonia ni qué hablar, ¿no? Solo los de la élite, solo los de la alta clase, los hijos de los chapetones, de los españoles, no solo ellos se educaban. Primera característica. Segunda característica, ojo acá, era predominantemente religiosa. ¿Por qué será? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué habrá sido predominantemente religiosa? Porque le enseñaban todo de lo que eran sus dioses. Claro, que los estaba españoles relacionado trajeron con, el catolicismo. claro, estaba relacionado con el catolicismo. ¿Ve? Uno de los cursos importantes, fundamentales, era la religión. El catolicismo, a base del catecismo, el cristianismo, ¿no? Entonces, el catolicismo era una religión, o era la religión más importante en la época colonial. Hoy en día sabemos que en el Perú existen otras religiones, ¿no? Por cierto, se debe respetar todas las religiones. Pero en la época colonial,
sí o sí, por ejemplo, al indio se le tenía que cristianizar, les dije en algún momento. ¿Cómo se le cristianizaba al indio? Se le metía en la cabecita, ¿no? El cristianismo a través de la cruz. Si es que el indio construye su casa, encima de la casa construye una cruz. Si el indio enterraba a su muerto, tenía que poner una cruz. Si el indio caminaba largos caminos y por el cerro se encontraba una cruz. De esa manera el indio se le ha cristianizado. Porque recuerda que el indio, chicos, tenía otra creencia, ¿no? Al igual que los incas, ¿eh? Siguiente característica, estaba basado en el memorismo. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué quiere decir estaba basado en el memorismo? A ver, ¿quién me dice? Al pie de la letra. Al pie de la letra. Muy bien, así es que yo le digo a mi alumno, a ver, estimado Edward, para el día de mañana, yo soy el jesuita, ¿no? Para el día de mañana, Edward, tú te vas a aprender un libro entero, 5 páginas de un libro que te voy a dar el día de hoy, ¿no? Así es que de este libro muy, muy enorme, tú mañana tienes que recitar o tienes que exponer al pie de la letra, ¿ves? Todo era el memorismo. Y el memorismo no es bueno el memorismo, ¿no? Antiguamente, si tú tenías, por ejemplo, un examen y tenías que responder tal y como está en el libro. Pero hoy en día los alumnos son críticos, hoy en día los alumnos pueden dar otra respuesta, pero que tenga relación con el tema. Los alumnos pueden criticar también al profesor, los alumnos pueden indagar, pueden interpretar, analizar un texto, no necesariamente el memorismo. Pero todavía, incluso en las épocas de tu abuelito, todavía se aplicaba el memorismo, ¿no? Cosa que no está bien. Otra característica, a ver, de la educación. Veamos por acá. Allá, lo que ustedes me estaban diciendo. Se basaba en una severa disciplina. ¿Por qué será? A ver, ¿qué me dicen? Se basaba en una severa disciplina. A ver, ¿qué me dicen? Profesores que cuando van se portaban muy bien para que no los castiguen. Claro. Bien, acá hago una pausa. Esta parte. Los indígenas nobles estudiaban en escuelas especiales. Los indígenas nobles, ok, Inga, estudiaban en escuelas especiales. Solo los nobles, solo los indios nobles, los indios del común no estudiaban. Profesor, ¿cómo ¿Bien? es un indio noble, profe? Un indio noble es aquel descendiente directo de un inca. Por ejemplo, un curaca. Un curaca es un indio noble. El indio de todo el pueblo de indios, había un indio muy importante que a veces dirigía el pueblo de indios, ¿no? Y eso era el curaca. Un indio noble, era descendiente directo de los indios. Ahora vamos a conocer lo siguiente, a ver. Los colegios menores. ¿Cómo, profe? En estos colegios se enseñaba el catecismo, lecturas religiosas, historia y aritmética. ¿Qué más? A estos colegios asistieron. ¿Quiénes asistieron, niños? ¿Quiénes Niños de asistieron? segunda categoría. Claro, asistieron niños criollos. ¿Y quiénes eran los niños criollos? ¿Sabes o no? Los hijos del pueblo. Claro. Ahora, un criollo es el hijo de un español. No te olvides esta parte. Seguimos a ver. Colegios mayores. Los colegios mayores daban enseñanza media y superior. Los pioneros en la fundación de los colegios van a ser los jesuitas, ¿ya? Los jesuitas. Uno de los primeros colegios fundados fue el Colegio San Felipe, ¿no? ¿Cómo habrá sido ir en aquellas épocas al colegio? ¿Te imaginas? ¿Cómo habrá sido ir en aquellas épocas al cole? La enseñanza superior. Se daba en universidades como, por ejemplo, la Universidad de San Marcos. Aquí quiero hacer una aclaración. La Universidad de San Marcos es la universidad más antigua del Perú, más antigua de América incluso, la San Marcos.
Muchos de ustedes seguramente se van a ir a estudiar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La decana de América. ¿Cuándo se funda? El 12 de mayo de 1551 por permiso y firma del rey Carlos I y su madre reina Doña Juana. La Universidad de San Marcos. ¿Ve qué bonito la San Marcos en Lima, no? ¿Qué más? Vamos por acá. Otra universidad. No te olvides que la San Marcos es la más antigua. Tenemos la San Antonio Abad. ¿Dónde? En el Cusco. Ahí está, la fundación se debió a los esfuerzos del obispo don Antonio de la Raya y Dávalos. Otra universidad antigua en el Perú. La San Cristóbal de Huamanga. ¿Dónde, profesor, la San Cristóbal de Huamanga? En Ayacucho. En Una Ayacucho, universidad Ayacucho. muy importante también. Otra universidad, eso es todo, ¿no? Ahora, dentro del mundo, las universidades más antiguas en el mundo, por ejemplo, es en Italia, ¿no? La Universidad de Bolonia, la Universidad de Salerno, la Universidad de Inglaterra, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, entre muchas universidades que hay en el mundo, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a la práctica. Dice por acá, estamos grabando, ¿ah? Bueno, aquí tenemos, esto no es, uy, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Primero vamos a ver por acá, esto ya lo vimos, ¿no? Características, elitista, dogmática, por favor, es dogmática porque los estudios eran controlados por el Estado español y por la Iglesia, ¿ya? Las primeras letras, por ejemplo, se enseñaba el latín también en estas épocas, el latín que era la madre de todos los idiomas. Decirte nada más que las misas se realizaban en latín, el pobre indio iba a misa en latín, el indio no entendía nada de la misa, ¿no? Pero se hacía en latín la misa. ¿Qué más saber? Tenemos por acá ahora lo siguiente, tenemos las universidades, colegios mayores, menores, la Universidad Mayor de San Marcos, los colegios de caciques, los seminarios, por ejemplo. Los seminarios eran donde se educaban los sacerdotes, ¿ya? El primero fue el colegio seminario fundado por Santo Toribio Mogrovejo. Ya, y ahora nos vamos aquí. Pregunta número 1, 2, 3 y 4. A los que tienen su fichita, levanten la manito virtual, a ver, para que lo vayan trabajando. Manito virtual. Los niños, profesor. Ya. A ver, me espera un segundito, por favor. Me espera un segundito. 2. Nombra las características de la educación colonial. Hay que nombrar una característica. A ver, era memorística. ¿Qué más podemos poner? Dogmática. Dogmática. ¿Qué más? Disciplinada. Disciplinada. Disciplinada, estricta. Estricta. Estricta, profesor. Estricta. Disciplinada, estricta, ya, bueno, estricta. Hay que respetar la decisión de la alumno. Injusta. No era justa, coma, etcétera, ¿ya? Coma, era injusta. Coma, etcétera. Era injusta. Y catolicista. Ya, también. A eso es el dogmatismo. Religiosa. Es el dogmatismo también. Ya, ponemos de color rojito, como mi corazón. 3. ¿Cuál es la universidad más antigua de América? Qué facilito. ¿Cuál es? San Marcos. San Marcos. San Marcos. La San Marcos. Cultura general. San Marcos, profesor, la Universidad de San Número Marcos. 4. ¿Cuáles fueron los lugares donde se instalaron las universidades? ¿En qué departamentos hoy en día? Bueno, ¿en qué zonas? San Marcos. Lima. ¿Dónde En más? Lima, Cusco. ¿Dónde más? en Lima, en Cusco y en Ayacucho. Ayacucho. Correcto. Lima, Cusco y Ayacucho. Hasta ahí te doy unos segundos para que copies. Arequipa. Profesor, avanza. Ya unos segunditos, a ver. Seguimos a ver. Vamos por acá. Borramos ya. Seguramente ya lo copiaron todos. Seguimos avanzando. Vamos aquí. Lecturita te dice acá. San Marcos, universidad dogmática, metafísica y elitista. Bien.
Voy a llamar a ver a... Atentos, ¿ah? Empezamos con Villacorta Arrambide Daira. Te escuchamos, Villacorta. Para todos, este primer párrafo. San Marcos, universidad metafísica y elitista. El prestigio de Ya, a San ver, Marcos, hija, un llegando momentito. incluso Villacorta, no se te escucha bien. Sí, Villacorta, un momentito. Te entendí. El prestigio de San Marcos durante el virreinato fue enorme, llegado incluso a recibir a muchos jóvenes estudiantes de varias partes del continente. Desde Quinto a Chile estudiar en esta casa de estudios era un elemento importante para el ascenso social de muchas familias, pero principalmente en el mantenimiento de las estructuras sociales que preconizaban el dominio de los españoles o sus descendientes de estos territorios coloniales. De hecho, la relación entre las estructuras políticas y económicas del poder colonial con la Universidad de San Marcos fue íntima e indesligable, siendo común que algunos doctores e incluso algunas autoridades universitarias fueran a su vez próspero terrateniente. Prósperos terratenientes. Bien, ¿qué te dice acá? profesor, ¿no se me escuchan? San Marcos inició sus labores con la Facultad de Teología. ¿Ve? ¿Qué se enseñaba en San Marcos? Se enseñaba teología, una facultad de teología y artes. Luego las de cánones, leyes y medicina. Los que se graduaban... ¿Qué es teología? Teología es el estudio de Dios, el ¿Se estudio me de la escucha? Biblia, ¿ya? Teología, ¿ya? Los que se graduaban salían como Por favor. teólogos, filósofos, letrados y médicos. Pero la base de todas esas especialidades era la aprobación del curso de filosofía metafísica. La filosofía es el amor a la sabiduría. Hoy en día no se enseña la filosofía, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori se quitó este curso de la filosofía. El principio pedagógico imperante era el de Magister Dixit, lo que les estaba explicando. Cuando el maestro, Profesor, lo que el maestro diga, de repetición y acatamiento a todo lo que diga y disponga el maestro. Para terminar esta parte y desarrollar las interrogantes que tenemos abajo. Otorgaban los grados de bachiller en la Universidad de San Marcos, licenciado y doctor. Solo en la Facultad de Arte, a esos grados se agregaba el de maestro. Ingresaban a ella solamente los hijos de la aristocracia colonial y los funcionarios de la corona. Así es que en la San Marcos la educación fue elitista, metafísica y prejuiciosa. Preguntas aquí. ¿Por qué era importante llevar estudios en San Marcos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué era importante? El ascenso social de muchas familias. Claro, muy bien. ¿Y dónde está esta respuesta? Ahí está, ascenso. Vamos por acá, miren acá. En esta partecita te dice acá, ¿ve? Ascenso social de muchas familias. Entonces eso vamos a ir poniendo por acá. La primera respuesta, sencillo está, ¿no? Copien por favor. Ascenso social de muchas familias. profesor, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Qué pasó? De muchas familias. Vamos a la... Ahora sí se me Ya, listo. Vamos a la número 2. cortaron, dile. Dice, ¿por qué San Marcos es importante para América? ¿Por qué? Por ser
Porque ha sido la primera. La universidad. Universidad. Porque fue la primera universidad de América. Claro, por ser la universidad más antigua, ¿no? Más antigua de América. Por ser la universidad más antigua de América. Correcto. La universidad más antigua de América. Seguimos. ¿Quiénes estudiaban en San Marcos? ¿Quiénes estudiaban en San Marcos? A ver. Los de la clase alta. Ya, solo Los de la clase alta. Solo los de la élite. ¿Ya? Los de la Solo clase. los de la élite. A eso se le llama la clase alta. Élite. Muy bien. 4. ¿Qué significa Magister Dixit? Ahí está en el texto. ¿Qué El significa? maestro diga. Lo que el maestro diga. Entre comillas, entonces. Ponemos acá. Lo que el maestro Dice. Lo que el maestro Diga, diga. diga. Es el Magister Dixit, ¿ya? Pregunta de examen por cierto. Lo que el maestro diga. Continuamos. ¿Ya lo copiaron, imagino? Sí, profesor, ya copié. Bien. A ver, vamos por acá lo siguiente. Dice lo siguiente. Número A. Este está fácil. Define con tus palabras lo subrayado. La educación colonial era elitista. ¿Qué quiere decir? Clase alta. Ya, solo se educaban ¿quiénes? Los de la clase alta. Claro, muy bien. Ustedes son los protagonistas acá. Yo solo estoy copiando las respuestas que ustedes me dicen. ¿Qué es dogmática? ¿Qué es dogmática? A ver. Baja. Dogmática. Religioso. Religioso. Ya. Religioso. Predominaba, entonces ponemos acá, predominaba la San Marcos religión. está en Lima. La religión. Correcto. Bien, ahora vamos a relacionar. Relacionamos, dice por acá, San Marcos. ¿Dónde se encontró la Universidad de San Marcos? Lima. Lima. Lima, Ponemos Lima. entonces Porque yo conozco acá, San Marcos. Yo fui. Lima. Yo quería decir, pero te puedes ir a Lima, no hay problema. Cuando ya seas un adolescente. Profe, no dice Yo conozco clase. profesor. Profe, no dice clase alta. Clase. Ya, perdón, lo voy a arreglar. Me dice clase, ¿verdad? Clase. Ay, ay, ay. Ay, profesor, Ya. también ahí Un dice segundito. predomina, no Predominaba. predominaba. Ay, 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 ay. Me van a hacer sino problemas ustedes. Aquí vamos a poner. Predominantemente religiosa. Ahora sí. Ya está, ¿ven? Todo tiene solución. Ya. El detalle es que cuando escribo con el teclado siempre a veces se me va una palabrita, ¿no? Siempre suele pasar. Ya arriba ya lo agregan. Ahí es clase alta, por favor. Lo arreglan ustedes. Ya, dice por acá. San Cristóbal, San Marcos, San Antonio Abad. ¿Dónde se encontró la San Antonio Abad? Arequipa. ¿En Arequipa? Cusco. Cusco, correcto. B, Cusco. Siguiente. Vamos con San Cristóbal de Huamanga. ¿Dónde se encontró? Arequipa. Arequipa. No. Ayacucho. Ayacucho. Acá ponemos C. Y lo que nos queda es la D. ¿Listo? La D de dedito. Bien. Coloca verdadero o falso y argumenta. Con esto vamos terminando, ¿ya? Ya copiaron, vamos a argumentar de manera simple y sencilla nada más. Simple y sencilla para poder avanzar. Ya, primero colocamos verdadero o falso. Ustedes me van a decir, son los protagonistas. En los colegios de caciques se formaban a los futuros sacerdotes. ¿Verdadero o falso? Más falso que el te quiero de mi novia, ¿no? Es tan falso, falso. Ya. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Argumentamos. Porque
Ya, porque fue en los seminarios, donde se formaban los sacerdotes. ¿Correcto? No era en el colegio de caciques, sino en los seminarios donde se formaban los sacerdotes. Pregunta 2. Dice por acá. Vamos. ¿La principal universidad durante el virreinato peruano se ubicó en el Cusco? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Más falso. El abrazo de mi suegrita. Falso. ¿Por qué es falso? Porque la principal universidad, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la principal? Claro, ¿no? Fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Por eso, la del Cusco no, sino la San Marcos. A la San Marcos venían de Chile, venían de Argentina, venían de Quito a estudiar, imagínense, chicos. Imagínense cuán grande era su importancia. Ah, ¿qué pasó? Verdecito, a ver. Vamos acá. En la enseñanza colonial se fomentó el pensamiento crítico. ¿Existía el pensamiento crítico? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque en esta época imperaba, vamos a poner solo esto, imperaba, o no van a entender cuando pongo imperaba, o una de las características, o se aplicaba, sino para que ya entiendan, o sea, se aplicaba el memorismo. No existía el pensamiento crítico, ¿no? El memorismo. Siguiente, a ver. Dice por acá. San Marcos fue fundada por un jesuita. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Listo? No te olvides, pero que Verdadero. los reyes aquí intervinieron, ¿no? En la fundación de la Universidad Mayor de San Marcos. Aquí entonces, profe, es verdadero. Es verdad. Así como ella, verdad. Siempre me dice la verdad. No siempre, ¿no? A ver, vamos por acá. Entonces, ¿cuál es nuestro sustento? ¿Cuál es nuestro argumento? Los jesuitas dirigieron muchas universidades. Ellos enseñaban en las universidades, ¿ya? Finalmente, la gran mayoría no podía asistir a las universidades. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Aquí es verdadero. Muy bien. ¿Por qué será verdadero? Porque solo se educaban los de la élite. Muy bien. Entonces ponemos por acá para ir finalizando. Aquí, por favor, escriban solo se educaban de la élite. Educaba en la élite. Solo se educaban de la élite. Bien. Chicos, si no terminaste, aquí lo tenemos grabado, por favor. Así es que en la tarde vas a revisando la grabación porque el tiempo nos va a ganar. Nos va a ganar el tiempo. A ver, vamos por acá. Marcamos las claves para ir finalizando. Ya la voz también se me está cortando. Dice por acá. Un poquito más grande, a ver, para poder verlo. Ya estoy cieguito ya. Ya, aquí. Verificando el aprendizaje. Verificando el aprendizaje. Dice la primera pregunta. Ay, 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 Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, 400. Ahora sí. Aquí creo que se puede observar mejor. Ya. No es una característica de la educación colonial. ¿Cuál será? Analítica. Analítica. Marcamos la 1, la C de cacique. Vamos a la 2. La educación superior para la clase alta en el virreinato se impartía en las universidades y en institutos pedagógicos. Nada que ver. Escuelas normales, colegios menores o los colegios mayores. Mayores, muy bien. Mayores. 3. El colegio de príncipes funcionó en... ¿Dónde? Lima.
Lima. Lima, correcto. Lima. Siguiente. 4. ¿Dónde está la 4? No lo veo. Allá, la número 3 es... Ay, Dios. A ver, la número 3 es la B. La número 4. Nos vamos a la número 4. Dice por acá. ¿Con qué finalidad se establecieron los colegios para caciques? ¿Cuál será acá? La número 4. A ver. Ya, ponemos por acá. ¿Para qué? ¿Para preparar a los altos funcionarios para la audiencia? No. Preparar intermediarios políticos y culturales, sí. Difundir la educación. Sería la E. Para terminar, ya, para irnos al siguiente curso. 4E, marca la 4. 5. La fundación de la Universidad de San Marcos fue promovida por los vecinos notables y el dominico. A ver, ¿quién es el dominico? Fray Tomás de San Martín. Tomás de San Toribio. 6. La Universidad de San Antonio de Abad se ubicó en... Cusco, correcto, muy bien, Cusco. 7. 7, dice por acá. Centros de estudios donde se ingresaban los varones. Donde ingresaban los varones. Colegios superiores. Seminarios. No, no. Seminario. Ya listo, seminarios. ¿Por qué? Porque era el lugar donde ingresaban los sacerdotes o los varones para ser sacerdotes, ¿no? Seminarios. 8. ¿Los podían asistir a los colegios de caciques? Casi indios nobles. Indios nobles. 9. La Universidad San Cristóbal de Huamanga se ubica en... Cusco. Siguiente. Huamanga en Cusco, no, hijos, no, me estoy equivocando. Ayacucho es acá. Profesor, yo dije Ayacucho. Ayacucho, la 9. 10. Yo también dije Según la Ayacucho, estructura de los estudios coloniales, el latín se aprendía en los... Primeras letras. En las primeras letras, estudios mayores, no, estudios menores, en las primeras letras. Nada que ver seminario. Listo, chicos. Me siento sin energías, pero ahí vamos. A ver, hago una pausa aquí, ¿ya?